Buenos días a todas, a todos, convencionales, quienes nos ven o escuchan en la transmisión. Damos inicio a la sesión número 10 de la Comisión de Armonización. Antes de abocarnos al punto de tabla de esta jornada, le damos la palabra a Secretaría para la cuenta. Muy bien, muy buenos días a las y los señores convencionales presentes, a la señora coordinadora, al señor coordinador. La cuenta para el día de hoy consta de lo siguiente. En primer lugar, oficio número 70, de fecha 25 de mayo de 2022, del convencional constituyente Martín Arrau, por el que comunica que en las sesiones de la comisión, convocadas los días 27 y 28 de mayo, será reemplazado por la convencional constituyente señora Margarita Letelier. En segundo lugar, una comunicación vía correo electrónico de fecha 26 de mayo de 2022 de los investigadores de la Asamblea por el Conocimiento y la Investigación de Chile, señora Paola Villegas y señor Juan José Saldías, en el que advierten una inconsistencia en el tratamiento del rol de la ciencia en la propuesta de nueva Constitución, según detallan en documento adjunto. Por último, dejar constancia de que tanto del reemplazo como del documento quedarán a disposición de las y los señores convencionales miembros de esta comisión. Esa es toda la cuenta, señores coordinadores. Gracias. Un par de recordatorios para el día de hoy a las y los convencionales. El plazo para las indicaciones relativas a la ordenación de los artículos en relación a la propuesta efectuada por Secretaría Técnica en conjunto con Secretaría de la Comisión vence hoy a las 22 horas. Se tiene que remitir esas indicaciones a través de los formularios que nos proporcionó también Secretaría al correo electrónico armonizacion@chileconvención.cl. En segundo lugar, recordarles también que la próxima sesión se va a desarrollar este sábado, 28 de mayo, en la sala 2 del edificio de la Cámara de Diputados del ex Congreso, y tiene por finalidad votar las indicaciones que sean presentadas en tiempo y forma, y esta sesión va a tener lugar a partir de las 15 horas de mañana sábado 28 de mayo y hasta total despacho de las referidas indicaciones. Entonces, Fernando. Sí, hay un cálculo indiciario de cuánto debería tomarnos eso, porque entiendo que las votaciones se van a votar en bloque. Eso quiere decir que el número de votaciones debería ser, todavía no se sabe cuáles son las indicaciones presentadas, por cierto, pero dado que se votarán en bloque, ¿va a ser un número limitado de votaciones o no? ¿Hay alguna idea de eso? Sí, efectivamente debería ser un número bajo de votaciones, porque se vota por formulario, que está el formulario relativo a la ordenación, a la definición, a la ordenación de la estructura, a la definición si es capítulo, título u otra denominación, y luego es por acápite la ubicación y ordenación dentro del respectivo acápite, así que no debiera ser un gran número de votaciones. Considerando sobre todo que cada uno de estos formularios debe estar patrocinado por 32 convencionales, así que uno no debiera esperar una gran cantidad de indicaciones. ¿Fernando? Sí, a esto último de que se votará por acápites, entiendo que el sentido de que se vote en bloque es que no queden artículos por diferencias en las proposiciones, que no queden artículos sin ubicación. Pero si se vota por acápites, o sea, por capítulos o secciones, podría ocurrirlo, porque podría aceptarse una indicación que pone un artículo en un acápite y aceptarse otra que no eso podría ocurrir. Entonces, ¿se va a votar por capítulos o acápites o se va a votar el bloque completo? Que es la única manera, pensaría yo, de asegurar que no queden artículos sueltos. Es por acápite, capítulo, título, como se denomina, es decir, por cada formulario. Porque las instrucciones que se proporcionan de Secretaría es hacerlo de ese modo y presentar las indicaciones de esa forma, formularios separados, y que son los formularios los que se someten a votación, toda la estructura o la ordenación que presenten.
Rodrigo, en el Zoom. No te escuchamos. No, Rodrigo, nuevamente el problema del audio, tendrías que salir y ingresar nuevamente. Ya, continuando entonces con la tabla del día de hoy, la presente sesión número 10 de la Comisión de Armonización tiene por finalidad recibir a la Fundación Max Planck en el marco del Acuerdo Institucional de Cooperación Técnica con la Convención Constitucional. La Fundación presentará algunas observaciones al borrador de texto constitucional en el marco del trabajo y las competencias de la Comisión de Armonización. El equipo de juristas, expertas y expertos de la Fundación Max Planck están encabezados por el profesor Francesco Biaggi. Entonces le ofrecemos la palabra para comenzar con su exposición. Muchísimas gracias por esta invitación. Es un verdadero placer y honor para mí, para ustedes, para nosotros estar aquí. Cuando leí por primera vez el borrador de la nueva Constitución, hubo algunos aspectos que me llamaron enseguida la atención. El primer aspecto fue que el artículo 142 del borrador define Chile como un Estado regional. ¿Y por qué este aspecto me llamó la atención? Pues porque yo soy italiano y Italia es un Estado regional. Entonces pensé, ahora Italia y Chile tienen en común no solamente muchos aspectos culturales, como la importancia de la familia, de la amistad y también del fútbol, sino que tenemos en común ahora también la forma de Estado. Chile e Italia son estados regionales. Pero luego, cuando seguí leyendo el texto constitucional, me di cuenta que quizás no sea así, que quizás Chile e Italia en realidad no tengan la misma forma de Estado. ¿Y por qué? Porque no está claro, por lo menos no está claro para mí, y esta es una pregunta, ¿cuál es la verdadera autonomía legislativa de las regiones en Chile? El borrador, por ejemplo, establece que las regiones pueden, y cito, iniciar el trámite legislativo ante el Consejo Territorial. Y si bien he entendido, el Consejo Territorial sería la Cámara de las Regiones. Y luego, el borrador dice que las asambleas regionales pueden también, y cito, solicitar al Congreso la transferencia de la potestad legislativa en materias de interés de la región autónoma respectiva. Esto es lo que establece el artículo 171, punto número 12. Y el artículo 33 del borrador establece más en detalle este procedimiento de transferencia de potestad legislativa a las regiones. En primer lugar, el artículo 33 dice que es la Cámara de las Regiones y no el Congreso que puede delegar la potestad legislativa a las regiones. Entonces, este es el primer aspecto que creo que hay que aclarar. ¿Quién puede delegar la potestad legislativa? El Congreso, como dice el artículo 171, la Cámara de las Regiones, como dice el artículo 33, o los dos órganos. El artículo 33, de todos modos, dice que esta potestad legislativa es delegada a través de una ley. ¿Qué tipo de ley? Del texto de la Constitución, además, me parece que el Congreso o la Cámara de las Regiones tienen una discrecionalidad muy amplia, es decir, pueden delegar la potestad legislativa en algunas materias a las regiones, pero pueden también decidir discrecionalmente de no delegar esta potestad legislativa. Y todo esto nos dice una cosa bastante clara, pero muy importante. La autonomía legislativa de las regiones en general me parece bastante limitada, pero sobre todo es una autonomía legislativa condicionada, porque depende de la discrecionalidad del Congreso o de la Cámara de las Regiones cuando se trata de delegar o menos la potestad legislativa. Y por estas razones es interesante destacar el hecho de que la forma de Estado de Chile puede evolucionar de maneras muy diferentes.
puede evolucionar hacia un modelo más cercano a lo de Italia o de España, que son países regionales donde las regiones sí tienen poderes legislativos muy amplios, sí tienen autonomía legislativa muy amplia, pero lo que puede pasar, sobre todo si las regiones no solicitan la transferencia de la potestad legislativa o si el Congreso o la Cámara de las Regiones no van a delegar esta potestad, en este caso Chile va a evolucionar hacia un modelo mucho más cercano al de Francia, que es un Estado unitario y centralizado, donde las regiones no tienen autonomía legislativa, sino exclusivamente poderes reglamentarios o administrativos. Entonces, lo que quiero decir es que el borrador de la Constitución chilena habla de Chile como un Estado regional, pero no podemos saber cuál será el tipo de Estado regional. Puede ser un Estado regional, como decía, más cercano a el de Italia o España, entonces un Estado realmente descentralizado, o un Estado más cercano al modelo francés, entonces un Estado centralizado, unitario, con una autonomía bastante limitada para las regiones. Hablando de las leyes regionales, hay una disposición que me parece bastante problemática, que es el artículo 33, en particular el último apartado del artículo 33 del borrador, que establece, y cito, la Contraloría General de la República deberá tomar razón de las leyes regionales dictadas de conformidad con este artículo, debiendo rechazarlas cuando ellas excedan o contravengan la autorización referida. Entonces, la Contraloría puede rechazar una ley regional cuando ésta exceda o contravenga la autorización. Pregunta: ¿qué significa rechazar la ley de un punto de vista jurídico? ¿Significa que la ley regional no puede entrar en vigor? ¿O significa que la ley es inconstitucional? ¿U otra cosa? De un punto de vista jurídico no lo entiendo. Y otra pregunta es la siguiente: ¿por qué este control lo ejerce la Contraloría? Según lo que establece la Constitución, artículo 424, la Contraloría se ocupa de la constitucionalidad y de la legalidad de actos administrativos, más que de las leyes. En este caso, la Contraloría se ocuparía de leyes regionales. Y además, este problema de delegación me parece el típico ejemplo de conflicto de competencia entre Estado central y regiones. La región no ha respetado el ámbito de delegación previsto por la ley estatal, un conflicto de competencia. Y hay un órgano en la Constitución que se ocupa de estos conflictos, que es la Corte Constitucional. El artículo 441.6 del borrador dice: la Corte debe resolver los conflictos de competencia o de atribuciones que se susciten entre las entidades territoriales autónomas con cualquier otro órgano del Estado o entre estos. Y también de un punto de vista comparado, en la gran mayoría de los países del mundo son los tribunales constitucionales que se ocupan de este tipo de conflictos de competencias. En Chile, en cambio, es la Contraloría. Me gustaría entender la razón, pero de todos modos creo que sería importante aclarar lo que significa rechazar las leyes regionales que excedan de la delegación, como dije antes. Y siguiendo hablando de las regiones, hay otros aspectos que no me parecen muy claros. El primer aspecto se refiere a las competencias de las regiones, que son enumeradas en el artículo 167 del borrador. Este artículo no especifica cuáles son los órganos de las regiones que ejercen estas competencias. Dice solamente: son competencias de la región autónoma, y luego sigue la lista de las competencias. Pero no está claro, pero no está claro para mí, si estas competencias son competencias de la Asamblea Regional o del gobernador. Y esto podría crear un conflicto entre estos dos órganos. ¿Quién tiene la última palabra en estas materias? ¿La Asamblea Regional o el gobernador? Otro aspecto problemático: el poder reglamentario de las regiones. Hemos dicho que
la autonomía legislativa de las regiones no está muy clara, pero seguramente las regiones tienen poder reglamentario. Me parece, digamos, uno de los poderes más importantes de las regiones. Pero también en este caso no está muy claro quién ejerce este poder, cuál es el órgano que concretamente lo ejerce. Por ejemplo, el artículo 171, el apartado 8, establece que la potestad reglamentaria puede ser ejercida por la Asamblea Regional conjuntamente con el gobernador. Y luego el apartado 9 del mismo artículo 171 establece que la Asamblea Regional ejerce la potestad reglamentaria de ejecución de ley y dicta los demás reglamentos en materia de competencia de la región autónoma. No está claro, por lo menos para mí, cuándo tiene que intervenir el gobernador. Además, hay otro artículo, 172, apartado 6 del borrador, que establece que el gobierno, no el gobernador, el gobierno regional tiene la facultad exclusiva de ejercer la potestad reglamentaria sobre todas las materias en el ámbito de sus competencias determinadas por la Constitución, la ley y el Estatuto Regional. En su estado actual, estas competencias incluirían las enumeradas en el artículo 167 del borrador, sobre las que la Asamblea Regional también parece tener potestad reglamentaria en virtud del artículo 171, apartado 9. Me doy cuenta que son normas bastante complejas, pero lo que quiero decir es que en materia de potestad reglamentaria no está claro quién la ejerce realmente. La Asamblea Regional, el gobernador o el gobierno regional, este órgano colegial. Y esto me lleva a otro punto súper importante, yo creo. El artículo 163 del borrador habla de gobierno regional. Entonces, cuando yo leo gobierno regional, me imagino un órgano colegial, me imagino un pequeño consejo de ministros, ¿no?, a nivel regional. Pero si así es, ¿por qué este artículo reglamenta exclusivamente el gobernador regional, que es un órgano monocrático? Y además, el artículo 162 del borrador dice: la organización institucional de las regiones autónomas se compone del gobernador o gobernadora regional y de la asamblea regional. Pero no dice también del gobierno regional. Entonces el borrador no me parece muy claro. La pregunta es: ¿el órgano ejecutivo de la región, es un órgano colegial? ¿Hay un gobierno y un gobernador? ¿O es un órgano monocrático? ¿Hay solamente un gobernador? Creo que este es otro aspecto que hay que aclarar. Y hablando del gobernador, otro aspecto yo creo problemático es el siguiente. Artículo 163 del borrador. Este artículo establece que las elecciones a gobernador regional deben pasar a una segunda vuelta si ningún candidato obtiene el 40% de los votos. Sin embargo, en la segunda vuelta sí se requiere, obviamente, la mayoría absoluta, el 50%. No está claro por qué un candidato puede ser elegido en primera ronda sin la mayoría del 50%. Esto no es lo que pasa, por ejemplo, en la elección del presidente de la República, donde sí se requiere la mayoría del 50% también en la primera votación. Y esto es lo que pasa también en el derecho comparado. En Francia, el presidente de la República necesita para ser elegido una mayoría del 50% también en la primera votación. ¿Por qué sería importante establecer, yo creo, una mayoría del 50% también en la primera vuelta? Porque de esta manera, tanto los candidatos elegidos en la primera como en la segunda vuelta tendrían el mismo nivel de legitimidad. Otra cuestión relativamente a las regiones, una cuestión relativa a la creación, modificación, delimitación y supresión de las regiones. Artículo 143, apartado 3 del borrador, establece, y cito, la creación, modificación, delimitación y supresión de las entidades territoriales, entonces incluso las regiones, deberá considerar algunos criterios. El problema, por lo menos que veo yo, es que en realidad
la creación de las regiones ya ha sido decidida, ya ha sido establecida. Porque el artículo 37 del Consolidado de las Normas Transitorias establece, y cito, una vez que entre en vigencia esta Constitución, el legislador deberá adoptar las medidas necesarias para consagrar, para los efectos del gobierno y administración del Estado, que el territorio de la República se dividirá en las siguientes regiones autónomas. Y sigue el elenco, con su propio nombre de todas las regiones. Mi pregunta es la siguiente. Si la creación de estas regiones ya ha sido decidida, ya ha sido establecida, ¿por qué este artículo, donde está la lista de todas las regiones con su propio nombre, se encuentra entre las normas transitorias y no en el texto de la Constitución? ¿Estamos hablando de regiones transitorias? No lo sé, pero me parece que no. Y de todos modos, primero, si son regiones transitorias, habría que especificarlo. Si no son regiones transitorias, sino definitivas, habría que ponerlas no entre las normas transitorias, sino, digamos, las normas ordinarias, en el texto de la Constitución. Pero este artículo 143, apartado 3 del borrador, sobre la creación, modificación, delimitación y supresión de las regiones, es problemático, yo creo, también por otro motivo. Esta disposición no indica de ninguna manera el procedimiento que debe seguirse para la creación, modificación, delimitación y disolución de las regiones. Algunas preguntas. ¿Quién tiene la facultad de proponer la creación, modificación o disolución de una región? ¿Cuál es el órgano? ¿Y quién toma la decisión final? Por ejemplo, ¿esta decisión final se toma solamente a nivel local o se requiere de alguna manera la intervención del Estado central, como pasa, por ejemplo, en España? Todas estas cuestiones se dejan totalmente en manos de la legislación ordinaria, lo que yo creo es bastante arriesgado. Muchas constituciones sí regulan, al menos en general, estos aspectos. Entonces, lo que quiero decir es que hay muchos casos donde la Constitución debe necesariamente dejar a la legislación ordinaria la reglamentación de algunos asuntos. Pero en este caso me parece que quizás la Constitución tendría que aclarar algunos elementos. El último aspecto del que quiero ocuparme muy brevemente es el siguiente, un aspecto que también me llamó la atención, un aspecto relativo a la justicia constitucional y más en general a la cuestión de la separación de poderes. El artículo 436 del borrador dice que, y cito, la Corte Constitucional es un órgano autónomo, técnico y profesional, encargado de ejercer la justicia constitucional con la finalidad de garantizar la supremacía de la Constitución de acuerdo a los principios de deferencia al órgano legislativo, presunción de constitucionalidad de la ley y búsqueda de una interpretación conforme con la Constitución. ¿Por qué me llamó la atención? Porque es la primera vez que veo una disposición de este tipo. No estoy seguro que sea la única en el mundo, pero seguramente no es común para nada. Pero esto no es un problema en sí mismo. Yo creo que es una disposición muy problemática por lo que se refiere al concepto, al principio de la separación de poderes. Aquí el borrador de la Constitución nos está diciendo muy claramente que la Corte Constitucional debe ser deferente al órgano legislativo, deferente al órgano legislativo. Esta expresión, esta idea de deferencia, es muy problemática porque es contraria a la naturaleza misma de la Corte Constitucional. La Corte es el órgano contramayoritario por excelencia, es el órgano encargado justamente de anular leyes y actos legislativos aprobados por el Parlamento que resulten contrarios a la Constitución. ¿Cómo se puede pedir a este órgano de ser deferente al poder legislativo? Yo creo que entiendo lo que querían decir los convencionales. Quizás querían evitar un hiperactivismo judicial de la Corte. Pero yo creo que esta expresión es muy peligrosa porque puede amenazar
la independencia y autonomía de la Corte Constitucional puede amenazar en particular la manera a través de la cual la Corte va a ejercer sus funciones concretamente. Y también, y quizás es el elemento más evidente, me parece una disposición contraria al espíritu del nuevo texto constitucional. Esta nueva Constitución quiere marcar, también de un punto de vista simbólico, una discontinuidad respecto a la Constitución autoritaria de 1980. ¿Y por qué? Porque quiere ser un texto fundado sobre la idea de la separación de poderes y no de concentración del poder. Y si así es muy problemático pedir a un órgano autónomo independiente, quizás el órgano contramayoritario más importante, o de todos modos uno de los más importantes, de ser deferente al poder legislativo. Yo creo que se trata de una contradicción. Y sobre todo, es un artículo que puede fácilmente generar abusos. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias. Entonces ofrecemos la palabra a las y los convencionales para que Cristian Viera en el Zoom. Buenos días, colegas. Buenos días a todos y a todas. No quiero hacer una pregunta, sino que quiero hacer más bien un comentario. Lo primero, agradecer la lectura atenta que hace el profesor. Sin embargo, quisiera hacer un par de observaciones a lo recibido. O sea, yo esperaba que esta presentación fuera precisamente para que nos pudieran ayudar a armonizar el texto, pero no para que nos dieran las opiniones sustantivas sobre el texto, no porque estas no sean interesantes o relevantes, por cierto que lo son y se agradecen, pero el texto está construido y tiene opciones políticas que ya se hicieron y ya se dieron. Y quiero tocar 3 puntos, porque lo que ofrece el profesor son opiniones sustantivas, muy legítimas por lo demás, pero que yo al menos no comparto. Y este ya no era el momento para compartir las opiniones sustantivas. La primera, la elección de los gobernadores. Está muy bien que él considere problemático, pero eso es una opción política que ya se hizo y que de hecho hoy existe en Chile. Los gobernadores pueden ser elegidos con menos de la mayoría absoluta de los votos. Lo segundo, la opción sistemática que hace la Constitución para el reenvío al legislador también es una opción política que ya se hizo, aunque el profesor la pueda advertir problemática. Sin embargo, eso es una opción que tiene que ver con la deferencia y la confianza en la futura política democrática. Y por último, la opinión que desliza sobre la Corte Constitucional también es una opinión respetable, atendible, pero yo advierto precisamente todo lo contrario a lo que él genera o advierte como contradicción. Entonces, da lo mismo lo que opine él o lo que opine yo. Entra en el legítimo espacio de la discrepancia política. Sin embargo, yo hubiera esperado que esta charla no hubiera sido sobre sus opiniones sustantivas, sino que nos hubiera ayudado a la técnica de armonización. Muchas gracias. Andrés. Muy buenos días a todas y todos nuevamente. Profesor, muchas gracias por su exposición. Mi pregunta está primero en referencia a lo que usted manifestó en relación al Estado regional. Sí, pueden haber problemas en torno a la congruencia en relación a la misma consagración del Estado regional. Pero en la etapa en la que nos encontramos en armonización, ¿cómo poder enfrentar para evitar contradecir la voluntad del plenario que aprobó esas normas en ese sentido? Y cómo también no descansar finalmente en la regulación que el legislador puede hacer para los efectos de aclarar estos puntos que puedan encontrarse o que puedan ser criticables frente a lo que usted pudo constatar. En segundo lugar, respecto a la Corte Constitucional. Esto es como defender un hijo. La Corte Constitucional, pues fue la creación de área, tuvimos intervención y tenemos una relación muy cercana con esta Corte Constitucional que quedó ahora. Entonces, el punto es, respecto a la Corte Constitucional, sí, hay un punto, hay un aspecto que está vinculado con la deferencia legislativa y que yo le encuentro toda la razón. Pero lo mismo respecto a Estado regional y Corte Constitucional. Nosotros tenemos un arrastre histórico.
el arrastre histórico de un país que está enfermo de centralismo. Es decir, tiene una atrofia centralista que impide la confianza de un poder político concentrado en Santiago, con respeto a los santiaguinos aquí presentes, y que ve con mucha desconfianza la entrega de atribuciones a las regiones. Por lo tanto, a nuestro juicio, que nosotros venimos de provincia, yo soy un orgulloso provinciano, esto es un paso enorme en consideración a lo que teníamos. Existía una ficción de descentralización. Con esta mecánica actualmente consagrada en la Carta Fundamental, vemos un avance gigantesco en aras a que el día de mañana esto se vaya perfeccionando. Las batallas se dan en la medida en que es posible. Y obviamente aquí hubo también una primera propuesta de que se entregara a las asambleas regionales mucho más poder en términos legislativos, pero se cayó. Y por eso quedó con atribuciones reglamentarias. En segundo lugar, respecto a la Corte Constitucional, también el problema de arrastre. Tenemos un Tribunal Constitucional que introducido en el año 2005, que fue un derrotero imposible de franquear para los efectos de lograr introducir modificaciones más progresistas. Y eso implicó también, sumado a un activismo profundo del Tribunal Constitucional, que se excedió absolutamente en la configuración de poderes que se le habían conferido, en intervenir derechamente en actividad política, transformándose en una tercera cámara, produce como reacción pendular el hecho de que se salva la Corte Constitucional. Para muchos el hecho, la circunstancia de haber llegado a esta convención era que no había más Tribunal Constitucional y se entregaba el control difuso de constitucionalidad a Corte Suprema y juzgados simplemente. Por lo tanto, el haber quedado la Corte Constitucional con esta deferencia legislativa es una reacción frente a la circunstancia histórica de cómo estaba operando el Tribunal Constitucional, pero también de la negociación política, para que las fuerzas que eran contrarias a establecer un órgano concentrado de constitucionalidad accedieran. Por lo tanto, la pregunta final, bueno, y respecto a la deferencia legislativa hay trabajo doctrinario. Aquí por lo menos en Chile hay un trabajo doctrinario elaborado que puede servir de base para los efectos de el día de mañana establecer cuál es el ámbito de funciones que le corresponde ejercer a la Corte Constitucional. Y ya para ir cerrando esto, ¿cómo poder, sí, voy cerrando, cómo poder en esta etapa poder superar estas falencias que pueden encontrarse en el texto constitucional, pero vía armonización, sin que se nos diga que vamos contra la decisión del soberano, que es el plenario, y sin que abusemos como comisión de los vacíos o silencios? Es efectivo que nos van a decir, no, porque nosotros vamos a proponer nomás, pero vaya que en las propuestas puede haber también una forma de pasar por el lado de la decisión del plenario o revivir discusiones que ya se suponían resueltas. Muchas gracias, profesor. ¿Se ofrece la palabra? Entonces le ofrecemos nuevamente la palabra al profesor Biaggi. Si le hacemos un alcance, si puede colocarse mascarilla, por favor. Así fue, me olvidé. ¿Puedo contestar? No. Puede contestar, ¿verdad? Relativamente a la primera pregunta, muchísimas gracias por su observación. Lo que pasa es que el mandato del Max Planck, el mandato de nosotros es identificar algunos problemas. Y yo creo que es la tarea, no es nuestra tarea solucionar estos problemas. Esta es la tarea de esta comisión. Yo, de todos modos, creo que hay algunos aspectos técnicos que sí se pueden solucionar, que yo he identificado y que sí se podrían solucionar de una manera bastante sencilla. Por ejemplo, cuando se habla de la delegación de poderes legislativos a las regiones. Un artículo dice que el Congreso, otro artículo dice que es la Cámara de las Regiones. Esto se podría solucionar muy sencillamente, ¿no? Es un aspecto técnico. O también cuando se dice la Contraloría puede rechazar leyes regionales. De un punto de vista técnico, jurídico, me parece una palabra no apropiada. Mejor sería explicar mejor lo que estamos
¿qué significa rechazar? Inconstitucionalidad, imposibilidad de una ley de entrar en vigor y así. Relativamente a las regiones, muchísimas gracias. Yo no quiero decir que es una cosa positiva o negativa el hecho de que todavía no sabemos cuál será la forma de Estado realmente en Chile. Solamente quería subrayar el hecho de que es algo que vamos a discurrir en los próximos años, porque puede evolucionarse, como he explicado, de maneras muy diferentes. Relativamente al problema a la cuestión de la Corte Constitucional y la idea de la deferencia al Poder Legislativo. Sí, conozco el problema de la discusión que hubo, la posibilidad de introducir también un sistema descentralizado de justicia constitucional. Ustedes decidieron mantener esta Corte Constitucional, pero también en este caso quizás hay una posibilidad, digamos, más técnicas y utilizar palabras diferentes. Más que hablar de deferencia al Poder Legislativo, se podría decir respetar el principio de separación de poderes. Esto podría ser una expresión bastante parecida para expresar un concepto parecido. Gracias. Ricardo. Buenos días a todas y todos. Buenos días, muchas gracias, profesor, por la presentación. Solo quería hacer una aclaración respecto a la delegación que se hizo referencia en la primera parte de la presentación y también ahora en la respuesta. La tramitación de todas las leyes en Chile, en la propuesta constitucional que estamos haciendo, comienza en el Congreso de Diputadas y Diputados y tiene una tramitación lineal que es siempre la misma, se termina con la tramitación espejo. Lo que señala el artículo 28 bis, a la que hace referencia el profesor, es la forma en que esto se inicia. Y son 3 casos particulares: estatutos regionales, la propuesta de creación de empresas y, a la referencia que él hacía, la solicitud de delegación de la potestad legislativa. Esta es conocida por el Congreso, por la Cámara, tiene un plazo de 6 meses y lo que hace es una especie de admisibilidad. Pero la tramitación, como bien señala el artículo, es la misma de cualquier ley de acuerdo regional. Es decir, una vez recibida por la Cámara de las Regiones, tiene que iniciar necesariamente por el Congreso de Diputados y Diputados. Se tramita como una ley regular en los términos que está establecida la delegación y de ahí tiene el conducto regular de cualquier norma. Por lo tanto, el encargado de delegar la potestad a las asambleas regionales es precisamente el Poder Legislativo. ¿En qué forma? En la forma general de cualquier ley, es decir, comenzando con la Cámara de Diputados, con el Congreso de Diputadas y Diputados, pero con un previo examen de ingreso a través de la Cámara de las Regiones. Ese es el formato de la delegación. Fernando. Sí, sobre ese mismo punto, lo que quizá produce confusión, pero yo creo que al leer completamente el artículo queda claro, es que efectivamente el artículo 28 bis, que aparece en el correlativo con el número 33, dice que recibida, tratándose de los 3 casos a los cuales se refería el convencional Montero, ¿no?, que son las propuestas de estatuto regional, las propuestas de creación de empresas regionales, efectuada por una o más asambleas regionales, y las solicitudes de delegación de potestades legislativas, que es la que está en cuestión. No, tratándose de esos 3 casos, hay, como decía el convencional Montero, este momento previo al proceso legislativo normal, que es un momento que ocurre en la Cámara de las Regiones, pero que es previo, no lo reemplaza. Entonces, este momento previo exige que la Cámara de las Regiones, en estos 3 casos, apruebe inicialmente lo que llega desde la Asamblea Regional, la propuesta de estatuto, o lo que le llega, la propuesta de estatuto, la propuesta de creación de empresas o la petición de delegación. Y, por supuesto, si no la aprueba, se devuelve. Y ahí eso inicia un momento de conversación, negociación, discusión entre el Consejo, la Cámara de las Regiones y, típicamente, la Asamblea Regional respectiva. Para eso, esa es la lógica que hay aquí. Si la Cámara de las Regiones la aprueba, en algún sentido la hace suya, en ese momento, con eso no queda aprobada la ley que delega. Con eso, entonces, como lo dice el artículo,
el proyecto queda en estado de ser despachado al Congreso de Diputadas y Diputados para su tramitación como ley de acuerdo regional, que especifica entonces que tendrá que seguir el proceso de tramitación ordinaria. Esto quiere decir que en estos 3 casos, la Cámara de las Regiones se pronunciará 2 veces respecto de estos proyectos, al dar su aprobación inicialmente y como parte del proceso normal de tramitación de las leyes de acuerdo regional, cuando haya sido aprobado por el Congreso de Diputadas y Diputados y le llegue de nuevo, de vuelta, a la Cámara de las Regiones. Y solo habrá ley en la medida en que se cumpla completamente este trámite. Y respecto de la cuestión de la Contraloría, el artículo lo que hace es aplica a la legislación regional un sistema que ya existe en Chile de control de la potestad legislativa delegada, ¿no? de los decretos con fuerza de ley. En ese contexto, rechazar la ley regional no son los mismos términos que se usa para la Contraloría, pero son fácilmente asimilables, ¿no? La Contraloría rechaza un decreto con fuerza de ley por no estar de acuerdo con la ley delegatoria cuando no toma razón de él. ¿Y por qué la Contraloría y no la Corte Constitucional? Porque aquí el problema no es un problema de constitucionalidad, sería un problema de legalidad, porque sería una asamblea regional que está ejerciendo una potestad que no le ha sido delegada por la ley, porque es la ley la que delega más que la Constitución. Pero en todo caso quería agradecer la intervención del profesor que nos permite poner el foco en cuestiones como esta. Muchas gracias. ¿Tami? Muchas gracias. Por supuesto, también agradecer al profesor por sus comentarios, porque de una u otra forma nos permite ver de una mirada externa, ¿cierto? Si es que hay alguna incongruencia, algo no queda claro, si es que tenemos que perfeccionar la redacción. Y en ese sentido quería preguntarle, en experiencias comparadas, donde han habido también un órgano de armonización, ¿cuáles han sido las potestades, cómo han solucionado? Y en la misma línea que preguntaba antes el convencional Cruz, ¿cómo han solucionado esas incongruencias, esas incompatibilidades, esas oscuridades en el texto constitucional? Para que, en el fondo, no alterar la voluntad del Pleno, pero sí podamos tener un texto constitucional que sea coherente y sistematizado. Gracias. Le ofrecemos nuevamente la palabra al profesor Biaggi. Voy a responder a estas preguntas. No voy a responder a la última pregunta porque mi colega va a hablar específicamente de esto, entonces puede contestar. No, entiendo ahora la manera a través de la cual, digamos, las regiones pueden ser otorgadas, pueden obtener la potestad legislativa. Una solución podría ser, en vez de decir que es el Congreso o la Cámara de las Regiones que pueden delegar la potestad legislativa, una solución técnica podría ser la ley, decir simplemente la ley puede delegar la potestad legislativa. Porque ahora yo entiendo lo que me están diciendo, pero ahora hay 2 artículos que hablan de 2 órganos diferentes y nosotros tenemos que pensar en el ciudadano, en el quisque de populi, el ciudadano ordinario que lee la Constitución y ve un artículo que dice que es el Congreso que hace una cosa y otro artículo que dice que es la Cámara de las Regiones que hace la misma cosa. Y esto puede generar incertidumbre. Una solución, lo repito, podría ser decir simplemente la ley puede delegar. Brin, dejo la palabra a mi colega. Thank you very much. Apologies that I'm going to speak in English now, but I have fantastic translators who will work with me. I have some comments that I would like to make aside from this, but first I'd like to answer the question regarding comparative harmonization processes. So, comparative harmonization processes really depend on the specific rules of procedure and the specific mandate that is given to each of those bodies that exists. So, for instance, I'm South African. I can speak about the process that happened when the South African Constitution was being drafted. Was
There was a primary negotiating body, the Constitutional Commission, which eased out substantive disagreements, but within that, they had a technical drafting committee who was in charge of taking the agreements that had been made and systematizing them. Hola, muchas gracias que puedo estar aquí. Disculpen que me expreso en inglés, sin embargo tengo a dos traductores que me pueden ayudar a transmitir mis ideas. Me gustaría entregar varios comentarios, sin embargo, para comenzar con la pregunta sobre los procesos de armonización. Esto depende muchísimo del reglamento y del mandato entregado a la Comisión. Desde la experiencia de Sudáfrica, les puedo contar que allí se estableció una entidad negociadora, la cual tenía el mandato de llegar a acuerdos para entregar o ordenar las sustancias de los artículos, quienes luego fueron apoyados por un comité técnico. This technical committee, it was called the Technical Refinement Team, perhaps has a mandate that seems, at least on paper, to be similar to the mandate in the Rules of Procedure given to the Harmonization Commission in this context. And the first thing that commission or the technical refinement team did was come up with a set of criteria to understand what their mandate was and to guide their work. So for instance, they established that everything that they did needed to advance the primary spirit or the primary principles underpinning the Constitution. But second, that they were not there to make substantive changes, but rather to highlight both substantive and linguistic and technical inconsistencies, which would then be decided upon by the bodies that made the decisions relating to content. Y este comité tenía la tarea de pulir técnicamente, y si bien el mandato en este contexto parece similar al de la Comisión Armonizadora, lo primero que hizo este comité fue entregar criterios para entender el mandato, indicando de que todo el trabajo debía ir en línea con el espíritu y la intención del texto constitucional y muy bien de no cambiar la sustancia, más entregar y destacar las inconsistencias que fuesen identificadas a nivel de lenguaje o sustancia. Using the criteria that they established at the very beginning of the work, they justified every suggestion or every comment that they made in their final report, whether it was a comment saying provision X relating to the regions is confusing when read with provision Y, or to say, perhaps we should use a different word in this because this word might have multiple different meanings. Every recommendation that was made was justified in terms of those initial criteria. And by doing that, it gave them a legitimacy because it showed that they understood what was required of them and their work had been constrained by those particular criteria. The Max Planck Foundation wrote a paper about the different processes followed by comparative harmonization commissions, and we have a few copies in Spanish with us. We would be happy to share those with you as well at the end of the session. Y vemos la importancia que tuvo establecer los criterios sobre el mandato entregado a este comité, ya que por cada recomendación que ellos entregaban, las observaciones eran justificadas entendiendo cuál era su tarea. Esto le daba la legitimidad al trabajo de la comisión técnica y así tampoco limitaba el actuar. Finalmente, las decisiones eran entregadas al comité armonizador. Para el Max Planck Institute ha traído y hemos trabajado asimismo también en un manual de cómo trabajar esta tarea que se están presentando y tenemos aquí copias impresas para distribuirlas. Muchas gracias. Manuel, en el Zoom.
Muy buenos días. Muchísimas gracias a los expositores por su presentación. Mi pregunta va relacionada con el tema relativo a la justicia constitucional, particularmente a la sugerencia que hace el profesor relativa al cambio del principio de deferencia al órgano legislativo por el respeto a la separación de poderes. La pregunta en sí es: ¿cuál sería la consecuencia o cuáles son, a criterio del profesor, las diferencias entre el principio señalado en el texto, que es el de deferencia al órgano legislativo, con el principio de respeto a la separación de poderes? Muchas gracias. Gracias. ¿Una otra consulta más antes de dar la palabra al profesor Biaggi? ¿No? ¿Profesor? Hablar de deferencia al poder legislativo podría significar poner la Corte Constitucional en una posición inferior respecto al Congreso y al poder legislativo. Y esto en una Constitución que se funda sobre la idea de separación de poderes, para mí es problemático, porque si un órgano debe ser deferente al Congreso, significa que no es en el mismo nivel. O de todos modos, esto es como yo interpreto esta disposición. En cambio, si yo leo una disposición en la que se establece que la Corte Constitucional debe respetar el principio de separación de poderes, esto significa que la Corte Constitucional, como órgano autónomo independiente, es en el mismo nivel que todos los demás poderes del Estado, incluso el poder legislativo. Y esto, de un punto de vista comparado, es lo que pasa en todos los países democráticos, que se fundan sobre la idea de la separación de poderes y que ven en la Corte Constitucional el órgano, lo repito, contramayoritario por excelencia. Yo creo que hablar respecto del principio de la separación de poderes es precisamente la idea que tenían los constituyentes para evitar el hiperactivismo judicial. Espero que he alcanzado a responder a su pregunta. Con eso terminamos entonces la ronda de preguntas. Le ofrecemos por última vez a la Fundación Max Planck la palabra para concluir esta presentación. Thank you very much. I have quite a few comments, but I will still try and be as concise as possible for the sake of time. So, obviously, thank you very much for the opportunity to speak, and I understand the difficulty of the mandate that the Harmonization Commission has. In our meeting with the coordinators on Tuesday, we understood that each issue that was raised would be dealt with kind of on a case-by-case basis, depending on what was perhaps needed in terms of whether a technical suggestion or merely pointing out that there might be an inconsistency between different provisions, etc., would likely be the approach taken by the Commission. And in light of that, we have tailored, or I tailored the comments that I'd like to give very briefly now. Pues muchísimas gracias y la verdad es que deseo compartir un par de observaciones más con ustedes y seré en breve en honor al tiempo. Muchísimas gracias que nos han dado el espacio y claramente es que tienen un mandato que tiene bastante dificultad. El martes en nuestro encuentro entendimos que cada una de las observaciones irían siendo trabajadas caso a caso, dependiendo de la observación, si ya bien se tratase de algo técnico, lenguaje o sustancia. Y bajo esa luz es que hemos preparado y trabajado las siguientes observaciones. So I'd like to make a number of very brief observations about clarity, perhaps, in the legislative process. I think as the Harmonization Commission, something very important might be to establish precisely and systematically the process that a law goes through to be passed by Parliament, whichever level that is at. And there were a couple of places where
think that perhaps the text requires slightly more clarity. So, for instance, I would say that when speaking about what laws of regional agreement are, there is obviously a list of those laws in Article 28, but there are additional laws of regional agreement mentioned in different places throughout the text. While the end of Article 28 has kind of a catch-all phrase that says, and other laws mentioned in the constitutional text, for the sake of readability, I would say that perhaps at the end of your work to go through the text and find each of the places where a law of regional agreement has been mentioned and included in that list would greatly enhance the clarity and ability for the reader to kind of have all the information that they need about which laws are laws of regional agreement in one place. So that's a very practical suggestion. Y bien, para entregar una primera observación respecto al proceso legislativo, es aquí donde les recomendamos establecer una línea que entregue claridad y sistematización para el lector, para entender cómo se tramitan y se promulgan los proyectos de leyes. Los textos necesitan entregar una claridad y sobre todo lo que tiene que ver con las leyes de acuerdo regional, las cuales encontramos una lista en el artículo 28. Sin embargo, en otras partes del cuerpo del texto constitucional se mencionan otras leyes que se relacionan con esto. Para el lector principalmente sería importante revisar dónde se están repitiendo aquellas reglas y leyes de acuerdo regional y tenerlas concentradas en un solo artículo. A second practical point where perhaps greater clarity could be introduced into the text is around specifying the types of majorities that are required to pass laws. So, for instance, certain laws of regional agreement require the majority of the members, of all of the members of the Congress as well as the Chamber of Regions, and there's a specific provision at Article 30 bis, which states which laws those are. So it's, for instance, laws relating to popular voting, the regulation of political organizations, etc., laws that are also listed in Article 28. So the question there is just whether laws of regional agreement, which are not listed in Article 30 bis, also require the majority of both houses to be passed. If the laws overlap, the subject matter overlaps, it's useful to clarify precisely which majorities are being spoken about in each case. So why is there a separate provision about certain types versus the others? Por otro lado, observamos especificar las mayorías requeridas para la aprobación de las leyes. Las leyes de acuerdo regional establecen la mayoría del Congreso y de la Cámara de las Regiones. Las disposiciones que encontramos en el artículo 36 bis dice que las leyes que son afectas a este tipo de mayoría, lo cual también encontramos las leyes mencionadas en el artículo 28, que se mencionan, como por ejemplo los temas de regulación de la justicia, poder legislativo, el voto popular y regulación de las organizaciones políticas. La pregunta es si las leyes del párrafo 36 del 30 bis también requieren las mismas mayorías. Observamos que se solapa completamente en cuanto a lo que son los contenidos. For instance, if certain laws of regional agreement require a majority of all of the people holding in the position in Parliament, and others only require the majority of members present and voting, it might also be important to think about something like a quorum requirement when speaking about a majority of people voting. And this might just be me reading the text and missing something, but I didn't see a quorum requirement for other laws when speaking about only a majority of voting members as opposed to a majority of the entire House. Y en relación a esto, la pregunta de la mayoría, sería importante establecer si la mayoría de los miembros del Congreso se refiere a los presentes y votantes. Es bueno considerar también ante esto si se exige un quórum mínimo. Quizás yo no lo encontré en los textos en el texto que leí.
Another place where perhaps clarity could be important is when speaking about the processing of amendments made in the joint commission or the joint committee of the two houses. So at the moment, Article 31 of the Political Systems Commission says that if all of the amendments proposed by the Joint Committee are approved, then the piece of legislation may be enacted. So there might be questions about, for instance, whether each of the amendments is voted on one by one, whether this vote happens in terms of the majority of people in office or the majority of people present and voting, and what happens if not all of the amendments are approved. If only some of the amendments are approved, does the bill then go straight back into the Joint Committee for further negotiation? That might very well be the case. It's just, at least on an external reading, it's not clear to me what that process is. Por otro lado, hablar sobre qué es la claridad necesaria en referencia a la tramitación de las enmiendas de la comisión mixta. Aquí el artículo menciona de que si se aprueban todas las enmiendas, entonces se requiere claridad, establecer si se van votando una a una. El texto además debería mencionar explícitamente si se requiere una mayoría en el cargo o una mayoría presente y votante. Además, se debe aclarar qué sucede en el caso de que la enmienda no todas sean aprobadas. ¿Qué sucede? ¿Se regresa? Esto debe quedar aclarado en el texto. A final question in terms of this process is just about, or in terms of laws of regional agreement, is about when these laws are then enacted by the president. Because Article 32 says that the president may make partial observations, which may be adopted by a majority, and then with the same quorum, Congress may insist on the original draft. So there, because it simply says a majority, without specifying whether it is a majority in Congress or a majority in both Congress and the Chamber of Regions, considering that this is a law of regional agreement, it is unclear whether it is required that the Chamber of Regions also has a say on these amendments that are being proposed by the President prior to enactment, or whether Congress alone reviews the amendments or observations made by the President. Por otro lado, las preguntas sobre las normas de la promulgación del presidente, lo cual se define en el párrafo 39 del artículo 32. Y la consulta es sobre la mayoría que se habla aquí para la aceptación de las observaciones del presidente. ¿Se trata de una mayoría del Congreso? ¿Se trata de una mayoría también de los miembros presentes y votantes? ¿Qué pasa con los miembros de la Cámara Regional si se trata de leyes de acuerdo regional? Esto socava al poder de la Cámara de Regiones. If we then move away from laws of regional agreement and speak about other types of legislation, there were a few places where, again, I think in terms of language, the Commission might be able to enhance clarity. So, for instance, in Article 31 bis of the Political Systems Commission, it speaks about the fact that at a session following the consideration of a bill by the Congress of Deputies and with the favorable vote of the majority, the Chamber may request to hear a bill that is not a bill of regional agreement. So here the question is just, who does majority refer to? Does majority refer to the Chamber or majority in the Congress? So does this provision require that Congress gives permission to the region to request to hear a bill, or does it require that a majority of members of the Chamber of Regions vote to make that request? So you can see this provision is simply, in terms of language, potentially ambiguous, and it's something that perhaps as a commission, language-wise, that could be clarified so that the intention of the plenary can be expressed. Y para dejar un poco el área de las leyes regionales, veamos qué es lo que ocurre con otras leyes. Me refiero al artículo 31 bis, párrafo 38, donde dice: en la sesión siguiente a su consideración por el Congreso de los Diputados y con el voto favorable de la mayoría, la Cámara podrá solicitar la tramitación de un proyecto de ley que no sea de acuerdo regional. Nuevamente aquí la pregunta es: ¿quién es la mayoría? ¿Se refiere a la Cámara o a la del Congreso? Además,
se pregunta si es que es necesaria bajo esta disposición que el Congreso autorice a la Cámara a examinar el proyecto de ley o simplemente especifica de que la mayoría que necesita la Cámara para tomar la decisión de tramitar un proyecto de ley. Podemos ver que en este caso la disposición nos entrega un lenguaje un poco ambiguo y esto puede ser una tarea que puede ser trabajada dentro de la comisión para poder expresar finalmente lo que el plenario decidió. So those were a few points that I had about clarity within the legislative process. Depending on the way that you perceive your mandate, and whether or not you believe that you can highlight points where perhaps there are substantive gaps. A few things that I might mention are just, for instance, no requirement of public participation within the lawmaking process itself. So while there is a lot of public participation required throughout the Constitution, there's no express provision relating to it in the lawmaking process. Or, for instance, questions about whether the publication of a bill has an effect on when it is enacted, in a government gazette, etc. So that's just one question in terms of perhaps a substantive gap. Y bueno, lo que he mencionado son observaciones que se refieren a la claridad del texto y claramente el mandato de las comisiones también se tiene que fijar en si hay ciertos vacíos sustanciales. Y uno que me ha llamado bastante la atención es que no tenemos mención sobre lo que es la participación pública en los procesos legislativos, más sí se ha puesto bastante hincapié en lo que es la participación pública en el proceso constitucional. Asimismo, otras preguntas que surgen, ¿qué es lo que sucede con la publicación en el boletín después de que una ley es promulgada? Ahí tenemos alguna necesidad de agrupar también las disposiciones. I know that I promised to be brief, but just from my background in legislative drafting, I have a few points just about structure and clarity that I hope might also be useful in the work of the Commission. So the first is just about the importance of clarity and consistency in the use of language. So throughout the Constitution, there are many phrases that are repeated regularly, and something that I can draw from the South African experience of the Technical Refinement Commission was prior to starting their work, they basically created a glossary of terms that guided the way that each of their members understood each of those words when they were working on the text to make sure that the correct word was included to express the intention of the legislature. Not of the legislature, of the Constitutional Assembly. And I can give an example here of where perhaps there is a little bit of it's a little bit unclear, at least to me, and this is the use of the word state in the Constitution. So state is sometimes used to refer to the central government, and sometimes it is used to refer to the entire governmental framework of the Republic. And I can point to some examples, but I think I'll let that translate first. Sé que dije que iba a ser breve, más la redacción constitucional es mi especialidad y es aquí donde me gustaría apuntar todo lo que es el tema de la claridad y la consistencia del uso del lenguaje de los conceptos en todo el texto constitucional y la repetición de ciertos conceptos. En Sudáfrica, la Comisión Técnica, antes de comenzar a hacer su revisión, decidieron trabajar en un glosario en el cual se capturaron todos aquellos conceptos y se logró además definir el entendimiento común para todos los miembros de esta mesa. Aquí me gustaría también entregarles un ejemplo donde para mí personalmente no me queda muy bien clara la definición del uso de la palabra de Estado. En algunas partes vemos de que la palabra Estado se utiliza para hablar del gobierno centralizado o como una entidad central, y en otras partes las encontramos utilizada o refiriéndose a como un marco. For example, Article 9 on the regional state in the Form of State chapter speaks about the state shall guarantee equitable treatment
etc., of the various territorial entities. And here it seems to be referring to the central state and the way that the central state interacts with regional and communal bodies. But later, in provisions such as Articles 37 and 39 of that same chapter on forms of state, it requires the state to promote local markets, protect ecology, etc. But here it seems that state is not only referring to the central government, but to also the regional and communal governments, given that those competencies in terms of promoting local markets, protecting ecology, fall within the competencies of the regional and communal state as well. So here the Constitution uses state, but it's not clear whether the central state is the only body charged with promoting these things, or whether the entire framework of the government is charged with doing it. So careful language to ensure that the intention of the plenary is expressed may be very useful in this instance. Y concretamente me gustaría mencionar el artículo 9 del Estado regional, donde aquí se habla de un Estado el cual entiendo como el Estado central, que es el que interactúa con las entidades regionales y las regiones. Sin embargo, más adelante, en otra sección posterior, como en los artículos 37 y 39, se habla de un Estado que debe dar protección local a los mercados, a la ecología. Entonces aquí es la pregunta si este concepto de Estado solo se refiere al Estado central o se refiere al Estado central, además de todas aquellas entidades regionales y comunas, ya para poder entregar todo lo que tiene que ver el ejercicio de tareas locales. Es importante cuidar el lenguaje para que la intención original del plenario sea transmitida y quede plasmada en el texto. A second thing that I would highlight in terms of sort of structure, language, consistency is, and this is because of the nature of this process where each of the thematic commissions proposed so many articles that were then approved or rejected by the plenary that have now formed this draft, is to ensure that there is a clear correspondence between the provisions that have been proposed and those that have been passed. So for instance, it seems to me that there might be provisions in this text that relate to sort of foundational issues that were not approved by the plenary. So if I give you an example, in Article 59 of the chapter on the political system, it speaks about reserved seats for indigenous peoples and nations. And the next article creates an electoral register for this purpose. Clear what that means. But in Article 61.3, it speaks about the need to create an electoral register for Afro-descendant tribal people, but the provision relating to the reserved seat for which this register would apply was not accepted by the plenary, as far as we can tell. So that provision was Article 5890 in the original report submitted by the Political System Commission, which said that there would be a reserved seat for representatives of the Afro-descendant tribal people, but that provision was not eventually approved by the plenary. We can't find it in the final draft that we have before us, but the provision relating to the special electoral register is in the final draft. So it's just something to check in terms of the correspondence between the provisions that were proposed and those that were eventually approved. Por otra parte, si hemos hablado y hecho hincapié sobre lo que es el lenguaje y la estructura, también debemos tener ojo con la correspondencia de los artículos que se encuentran en el texto, con la correspondencia entre las disposiciones propuestas y las aprobadas. Aquí concretamente me gustaría entregar un ejemplo con el artículo 59 sobre la elección de los escaños reservados, quienes están reservados para los pueblos y naciones indígenas en los órganos colegiados. Sin embargo, más se menciona que se crea un registro electoral para este fin. Luego el artículo 61.3 menciona y habla de un registro electoral para los pueblos tribales afrodescendientes, para
que no hay escaños, sin embargo, reservados para ellos. Es importante ver y encontrar aquí, ver la necesidad de donde se encuentre este artículo, que no haya una disposición que no se encuentre en el texto final, sin embargo, esto haya sido discutido en el plenario. A final point from my side, I know I've been saying that for a long time, I'm very sorry. A final point from my side is just that it is very clear that different commissions have worked on topics that are similar. And so something for this commission that will be very important is to ensure that topics that relate to similar content or where norms perhaps overlap with one another, that they are grouped together and perhaps observations are made about the way that overlaps or repetitions can be dealt with. For instance, in Articles 1 to 7 in the Political System, so this is from paragraph 71 onwards, in the Political System Commission, there are many articles about the right to access to information, principles relating to transparent governance, anti-corruption. And similarly, in the Commission on Constitutional Principles, in Article 14, there are obligations and principles relating to the public function, probity, transparency, accountability, and there's an overlap between these provisions. And it would be important for the Commission to point to the places where an overlap is appropriate or where perhaps it is repetition, where that repetition may not serve a purpose, but to group provisions together in a way that they express the full picture of a particular topic, as opposed to readers needing to go throughout the text to find different topics or to find different provisions relating to that same subject area. Y en relación al solapamiento entre disposiciones y la repetición de algunas, hay varios lugares y diferentes comisiones han trabajado en temas similares y lo que podemos encontrar es que el contenido de algunas normas se va solapando y en algunos casos se repite. Tengo el artículo, ejemplo concreto, artículos 1 al 7, el párrafo 71 y siguientes del sistema político, que abordan el derecho de acceso a la información y los principios relacionados con la transparencia en el gobierno y la lucha de la corrupción. Más adelante también hablamos del artículo 14 de la Comisión de Principios Constitucionales que expone las obligaciones relacionadas con el modo que se ejercen las funciones públicas respecto a la probidad, la transparencia y la responsabilidad. El contenido de estas disposiciones es muy similar y en algunos casos repetitivo. Es por eso que recomendamos de que las disposiciones sean agrupadas para revisar y evitar la repetición y en el caso de que se encuentre algún solapamiento o repetición, ver si esto es adecuado o más bien es algo que traba la lectura y comprensión. So finally, from my side, I would just like to thank you for taking the time to listen to these observations. I've had a few big moments in my career. One of them was when I presented in front of my own constitutional court, but the fact that I've been able to sit in this room with this commission as I would say I'm a bit of a legislative drafting nerd. So to sit in this room with you and present these observations has been a real honor to me. And I would just like to thank everybody for giving me the time to be here and for listening to those observations. I hope that they will be useful to some degree. And just good luck with the monumental task that you have going forward, but we have every faith that this final document is going to be really something amazing to behold. So thank you. Gracias por haberme escuchado. Dentro de mi carrera he tenido grandes hitos. Uno fue el exponer frente a la Comisión Sudafricana y considerando de que el área de la redacción constitucional es mi área, ha sido realmente para mí un honor poder estar acá y que ustedes también hayan tomado la atención a nuestras observaciones. Esperamos realmente que esto sea un aporte para su trabajo. Entendemos el gran desafío que tienen que enfrentar y les deseamos la mejor de las suertes. Muchas gracias. Gracias, nos quedan todavía algunos minutos, entonces ofrecemos la palabra. Patricia en el Zoom. Muy buenos días. Muchísimas gracias, profesora, profesor, por sus exposiciones. Me excuso por no estar con la
pantalla preencendida, pero ando con el teléfono y una señal inestable. Demuestra lo que ustedes están haciendo con nosotros, la necesidad y el inmenso servicio que le hace a este proceso las miradas externas y la participación de todos quienes estén disponibles con sus conocimientos y atenciones a mejorar este punto de partida que le hemos hecho al nuevo ciclo político que le queremos terminar de ofrecer al país. Quería preguntarle una cosa, profesora. Usted se refirió in extenso a donde veía problemas en el proceso generador de la ley. No mencionó un punto que para nosotros se está convirtiendo, o al parecer se ha convertido, en el debate central de lo que va a resolver armonización, y tiene que ver con el vacío o con la ausencia de un quórum específico establecido por nosotros para el proceso de reforma constitucional. Esto deja para muchísimos ámbitos de la Carta Fundamental, deja abierta, deja a un quórum de ley simple los mecanismos de reforma de la Carta Fundamental. ¿Le parece a usted, le voy a hacer dos preguntas, ¿le parece a usted que esto, viéndolo en el constitucionalismo comparado, es un problema muy grave que nosotros debiéramos efectivamente aquí procurar resolver? Porque sin un quórum determinado especial para la Constitución se perdería la primacía constitucional y a su vez dejaríamos en un estado de inestabilidad más bien inaceptable la totalidad del texto. ¿O le parece, por otra parte, a usted que puede ser considerado sin más como una manera incluso atendible y flexible de tener un texto que se va acomodando en el devenir a los distintos momentos de su democracia? ¿Cómo lo ve usted? Porque de hecho ya hay quienes en la convención quisieran establecer quórum especiales para que el Congreso actualmente existente, que deberá ser reformado cuando entre a cabalidad a funcionar esta nueva Constitución, no tenga atributos para intervenir con la facilidad que nosotros le estamos dando al sistema permanente de reforma constitucional. No puede intervenir las novedades que nosotros implementemos. ¿Cómo ve usted esta situación? ¿Como algo necesariamente a corregir o como algo que es posible dejar establecido como mecanismo permanente? Gracias. Gracias. Luis. Muchas gracias por la presentación, muy enriquecedora, y nos da una mirada más global, fuera de la contingencia más política. Pero me quedó una pregunta sobre, alguien señaló los vacíos sustantivos o sustanciales. ¿Tienen criterios o un marco conceptual para identificar qué serían esos vacíos sustanciales? Por favor. ¿Alguien más? ¿Alguna otra consulta, comentario? ¿No? Entonces ofrecemos la palabra a la profesora para responder. Thank you very much for both of those questions. Perhaps to start with the first, I will just start by saying that this question about the way that a constitution is reformed is a very political debate that we would rather not wade into, because every country has its own processes, its own unique history, and its own needs. And because of that, the constitutional reformation requirements will look different in every country. In South Africa, for instance, I can tell you that there is a very high quorum requirement, but that is because of the context that South Africa came from, where there was a lot of fear by the minority that the constitution would be amended by a majority in parliament to their detriment. It comes from the very specific historical context of race relations between a minority that was in power before and had a lot taken away from them. So there's a very unique context there that led to that.
Muchísimas gracias por las dos preguntas. Para comenzar respondiendo la primera, el cómo reformar una constitución es una pregunta un tanto polémica, es un proceso más bien bastante único, depende de cada país, de su historia y su contexto que esté viviendo. Puedo darles la experiencia de Sudáfrica, donde allí sí se estableció un quórum bastante alto, y esto se generó o se llegó a este resultado debido al contexto histórico de que la minoría presente temía pues finalmente por el contexto histórico que una mayoría del Congreso pudiese estar desequilibrando el proceso de reforma constitucional. But that was also because of the specific context of the way the Constitution was created, the political processes, etc. So it's a debate that we unfortunately can't get into. All I'll say is, as I did initially when we were talking about the legislation and the legislative process, that it might sometimes be useful in terms of clarity to, when you're distinguishing between different types of voting, so voting of everyone present or voting of the entire chamber, to indicate whether it was intentional to have a quorum or no quorum. Y claramente es difícil entrar a explicar y no es fácil, sin embargo lo que se llegó al resultado en Sudáfrica se generó a través del proceso constitucional y cómo se desarrolló finalmente eso. Recomendamos y creemos que a veces es bueno distinguir quién es esa mayoría, si es la mayoría votante presente, para poder llegar al resultado. To speak then to the second question about a framework for reviewing, I would say that when I went through the Constitution, it was really as an outsider. So yes, I have a legal background, of course, but I don't know the context of the discussions that have happened within the Constitutional Convention. And so what that has meant is where perhaps when you read a document and you know the debates that have happened, a word is very clear to you. To me, because I don't know that background, I don't know what that intention was. And so I highlighted places where perhaps I thought, this could mean a couple of different things, and I'd need the context to know what those different things might be. So really, when you're reviewing a document, the most important thing from a legislative drafting perspective is to bear the reader in mind. The reader will, yes, be you, the conventionales sometimes, but once this is released to the public, it will be the ordinary member of the citizenry who will be the reader, who needs to understand this document. And they may not know about the debates that happened here in this chamber. So when you are thinking about how to draft, how to word, it's important to bear in mind the understandability, the accessibility, and the usability for an ordinary person. So you need to try and convey the intention of the plenary in a way that that intention can be understood by an ordinary person that doesn't know the background debates. In terms of Y bueno, respecto a su consulta de entregar un marco para la revisión o evaluación, al leer su borrador yo desconocí, lo leí desconociendo todo lo que sucedió acá en las comisiones, las discusiones, y puede ser que para ustedes cuando lean el texto tengan claridad qué es lo que se entiende bajo los conceptos que están aquí plasmados. Yo con mis ojos desde afuera y externos tuve ciertos pasajes del texto que tuve que destacar, pues no sabía cómo bien era interpretarlo. Cuando estén realizando la evaluación del texto, lo más importante es mantener al lector en su perspectiva. Es el ciudadano ordinario finalmente quien estará leyendo su texto y es por eso que ellos tampoco están en completo desconocimiento de lo que sucedió al interior de la convención. En la redacción deben poner ojo en lo que debe ser el entendimiento y la accesibilidad al texto y de una forma tal que la intención del plenario sea entendible al ciudadano común. One thing I might just highlight on this topic as well is that the Foundation has also drafted a manual about constitutional drafting and constitutional review. I understand it was shared with you, but we could perhaps share it again if that would be useful to members. It contains different ideas for how to think about a text
and the kinds of questions that you might ask both when you are drafting and reviewing a text. So if that might be useful, we could share that too. Asimismo, me gustaría destacar que hemos, como Max Planck, trabajado en un manual de redacción y también de revisión de texto constitucional, lo cual con mucho gusto compartiremos y esperamos que sea de un aporte para su orientación en el trabajo que tienen que hacer. ¿Alguna última pregunta también? Sí, muchísimas gracias también, profesora. Dentro de lo que usted mencionó sobre la claridad en el proceso legislativo, sí hizo mención en el caso de las enmiendas de la comisión mixta, que efectivamente hay un vacío o no queda claro qué pasa cuando son rechazadas. En su opinión, ¿eso es algo que también deberíamos de solucionar en la comisión de armonización? Gracias. Ricardo. Muchas gracias, coordinador. Solo quería hacer un par de comentarios, un poco en la línea de lo que dijo Patricia y también lo que dijo Patricio y Tami. Y también pedirle la opinión a la profesora. Efectivamente, las normas de tramitación de ley están ahí. ¿Cuáles son las mayorías? La norma general está establecida en el numeral 35, artículo 30, y habla de la mayoría de los presentes. Esa es la norma supletoria y la general. Cuando nada se dice, es la mayoría de los presentes. Las normas excepcionales están contenidas en el numeral 36, artículo 30 bis, y en el 457, artículo 90. Son cuerpos normativos, como por ejemplo el de las elecciones, y en el otro caso, en el otro artículo, regula órganos autónomos. Probablemente vamos a tener que subsumirlos los dos en un solo artículo, y esas son la excepción que se tramitan por mayoría de los miembros en ejercicio. Cuando se habla de esos genéricos, siempre aplica a la Cámara de las Regiones y al Congreso de Diputadas y Diputados. Quería consultarle si esos quórum le parecen razonables y también reiterar la línea que estaba argumentando Patricio Fernández del convencional respecto a un tema que creo la Comisión de Armonización está llamada a resolver, que es que este borrador constitucional no tiene un quórum base de reforma constitucional. Por lo tanto, existiría una asimilación que rompe con el principio constitucional, pues la aprobación de normas legales estarían asimiladas por el mismo quórum que reformas constitucionales en los términos más básicos del proceso de reforma que plantea el borrador. Entonces, su opinión sobre eso, profesora. Muchas gracias. ¿Algún otro comentario, consulta? Entonces le ofrecemos la palabra nuevamente a la profesora. Sure, so thank you. So on the first question about the procedure in the joint committee, it really depends on how you perceive and paint your own and frame your own mandate as the Harmonization Commission as to whether when you are making observations, you are only going to say, we observe that this could be an issue in that laws might go round and round in the joint commission, and this might be a problem, and leave it to the plenary to decide whether it is or is not a problem. Or you could say, this is a problem, and perhaps it could be solved in XYZ way, but that is really a decision that goes to the heart of how you understand your own mandate when you frame your eventual observations to the plenary. But there are those two options. A los vacíos de la comisión mixta, aquí depende mucho cómo acercarse a este tema, cómo ustedes entiendan y ejerzan su mandato. Una forma de hacerlo es entregar la observación, es decir, limitarse a entregar y trabajar en la observación indicando de que esto puede ser un problema y dejar finalmente la solución o la toma de decisión al plenario. O la otra forma de acercarse es indicar y advertir sobre el problema, además entregando una recomendación para su solución. I would say that the answer to the second question is quite similar because, for instance, if you have noticed that there are different quorum requirements, some quorum requirements when passing ordinary laws, some quorum requirements for different legislative bodies or other autonomous bodies that have been created, and you have noticed that there are commissions or etc. that do not have a quorum, and this
discrepancy is something that you view as something that might need to be harmonized or might need to be dealt with by the plenary, it's again something that you could say, we have identified that there might be a conflict between X, Y, Z, and then to ask the question of whether you propose something or not. Again, it's a decision to be taken regarding the mandate that you perceive yourselves to have. Y referente a su segunda consulta, la respuesta va en la misma línea anterior. Si las exigencias de un quórum para los quórums son diferentes para los diversos procesos legislativos, la pregunta es si ustedes quieren entregar esta observación o estas discrepancias para que luego el plenario las solucione, o bien entregar la observación sobre esta posible dificultad, entregando además la solución. Profesor. Solamente quería añadir una cosa muy brevemente respecto a lo que dijo mi colega. Estoy completamente de acuerdo con lo que ella dijo, y sobre todo quiero decir una cosa. Si nosotros vemos a lo que pasó en otros procesos constituyentes con otras comisiones de armonización, podemos ver que en estos casos, las comisiones de armonización ofrecieron algunas soluciones y opciones al plenum. Entonces, de un punto de vista comparado, esta sí podría ser una solución, una manera para ustedes para ejercer sus funciones. Y sería en línea con los estándares comparados internacionales. Entonces ofrecemos la palabra para una intervención final al representante del Instituto de Desafíos de la Democracia, Juan Cristóbal Portales. Simplemente agradecer a la coordinación, agradecer a la mesa de la convención que ha facilitado el que hoy día como Instituto de Desafíos de la Democracia junto con la Fundación Max Planck podamos estar acá. Solamente recordarles que este trabajo que nosotros venimos realizando, esta intervención que hemos hecho el día de hoy, se inserta en un acuerdo de carácter institucional que firmamos con la Convención el año pasado y que precisamente tiene como característica el poder apoyar el trabajo de la Convención y el ejercicio de deliberación que ustedes están teniendo acá a través de un apoyo técnico, a través de la provisión de insumos en derecho comparado, pero también, por supuesto, en la ayuda para poder redactar de la mejor manera posible y siguiendo el espíritu que ha caracterizado el debate dentro de la Convención y los plenarios, y eso pueda ser reflejado finalmente en el texto final. Ese es el espíritu que nos ha convocado acá. La verdad es que la naturaleza del trabajo que nosotros realizamos no es política incidente, así que eso solamente como comentario por si puede haber alguna suspicacia o así se puede entender por algunos constituyentes. La verdad que el trabajo nuestro simplemente es circunscribirse a un ámbito técnico. Hay muchas de las materias, observaciones que se han hecho acá que están en esa línea, donde se han detectado algunas inconsistencias en términos de lenguaje, en términos de redacción, y que finalmente creo que va a ser positivo que se puedan ir aclarando, trabajando. ¿Por qué? Porque finalmente tenemos que pensar que el público final, objetivo de esta convención va a ser la ciudadanía. Y es finalmente la ciudadanía, el lector común y corriente, el que ojalá pueda entender de la mejor manera posible las disposiciones y definiciones que acá se están tomando. Y por último, también decirle que las instituciones como las personas, todos tenemos un ámbito de falibilidad, somos falibles, así que desde ese punto de vista también, y lo hemos conversado con varios constituyentes, desde esa posición se ubica el trabajo de la Fundación Max Planck, simplemente entendiendo que hay un ámbito de falibilidad y ahí nosotros sí podemos generar algún tipo de aporte técnico para ir facilitando el trabajo y ciertas inconsistencias que se puedan ir generando en ese trabajo. Nuevamente agradecer a todos los constituyentes y agradecer la confianza que han depositado en nuestras instituciones para poder realizar estas observaciones. Muchas gracias. Entonces,
Agradecemos a la Fundación Max Planck por las observaciones presentadas el día de hoy en el marco del trabajo de la Comisión de Armonización, al equipo de juristas expertas y expertos de la Fundación, al equipo de traducción y al Instituto Desafíos de la Democracia por la colaboración brindada. Muy bien, entonces, habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta. Muchas gracias.